Premio Certamen Literario de Montserrat 2021. El hecho, o Cuando los grillos cantan en otoño, escrito por Juan Carlos Pérez López. En tiempos de sequía desciende el nivel del agua turquesa del pantano y emergen los restos apocalípticos de un pueblo cuyo paisanaje, quizá preso de la superchería, estaba convencido de que los grillos, cuando cantaban en otoño, lo hacían para anunciar la muerte de alguien. Manicomio de Navalcruceiras, primeros días del otoño de 1929. Entre las 4 paredes de la celda, la atmósfera se revela nauseabunda, opresiva. Las piedras de los muros parecen que estuvieran febriles. Exudan la humedad que entrañan, formando un reguero de gotitas legamosas. Semejante pocilga es el último lugar en el que alguien quisiera acabar sus días. El aire está viciado por un helor metálico, semejante al que contenían los cofres de cobre agujereado que elaboraba de manera artesanal el mercachifle Zunifredo, y que no eran sino filigranas con las que atraía la atención de los arrapiezos del pueblo donde vivía Ginés, de tal manera que los zagales parecían quedar hipnotizados al mirarlas con aquellos ojos que, engrandecidos por el vacío que la penuria labraba en los estómagos y tripas, apenas sí cabían en sus rostros, enjutos y bruñidos por una pesadumbre plomiza. Ginés respira de forma intermitente y ansiosa. El tránsito del aire resuena bajo sus costillas como si su pecho fuese un sonajero de huesos rotos. El hombre está en cuclillas, hecho un ovillo, disimulado en la penumbra aguanosa. Como si le hubieran dado cuerda, se balancea de manera cadenciosa, como el péndulo de un carrillón que mide las horas muertas en un cómputo silente de tedio y agrura. Tiene la vista extraviada, tal vez prendida en una telaraña que bambolea el soplo invisible de la heladora brisa. Quizá, tirando de imaginación, se vislumbra amparado en el regazo protector de su madre, quien, con el alma desportillada, se mece con suavidad en el balancín de Enea, mientras le susurra a su niño del alma, una nana coronada por soniquetes melancólicos que dejan un rastro de nacarada tristeza en el ánimo infantil de Ginés. Las velas de mocos cuelgan de la desproporcionada nariz de Ginés. Ni se molesta en sorberlas. Mantiene un gesto ausente, la boca tan abierta como la boca mina de un pozo de carbón abandonado. Chorros de saliva pastosa se derraman por la comisura de sus cuarteados labios, empapando su abombado pecho. Hiede como un monigote moldeado con manteca rancia. A tenor de las abundantes calvitas que presenta en el cuero cabelludo, cualquiera diría que le han arrancado el pelo de la cabeza a mordiscos. También el de la barba, las mejillas con abundantes rodales sin vello, en los que ha florecido la sarna de igual manera que el moho aflora sobre los muretes de una finca desatendida. Sus manos están recubiertas por una segunda piel de roña, advirtiéndose un cenagal de inmundicia bajo las largas y retorcidas uñas. La ropa que viste es como un disfraz renegrido y pringoso. Los rebordes de la camiseta están teñidos de podredumbre. Y los pantalones, sujetos a la cintura por un cordel de pita, son un lienzo de mierda, cagados y humedecidos por el orín. Solo calza una zapatilla de esparto, cuya suela está deshilachada. La otra, como un buque encallado en una ensenada, puede verse a medio sumergir en los excrementos que se acumulan en la vacinilla de porcelana desconchada, que parece haber sido confinada en el rincón más húmedo de la mazmorra. Incitado por el trino de un colorín vivaracho que se ha posado en el alféizar de una pequeña lucerna, Ginés emite un sonido gutural, imposible descifrar si entraña el conato de una risa o el inicio de un gruñido. Por un instante la mirada se le reanima, inflamada por una imprevista fosforescencia infantil. Lejos de prestar atención al plumaje tornasolado del pajarillo,
Ginés clava sus ojos en el denso haz de luz que se filtra a través de los cristales mugrientos de la claraboya. Miles de motas de polvo flamean en él, como si fuesen diminutos copos de nieve sucia, inventando un camino ceniciento que atraviesa la penumbra de la celda, igual que el cuchillo de un matarife traspasa las capas de grasa de la panza de un cerdo. Usando el dedo como un puntero, Ginés juguetea con las partículas vaporosas y pulverulentas. Quién sabe si tratando de abrir entre ellas una senda mágica que pueda devolverlo a su pasado, hacia la única época feliz de su existencia. 30 años antes. En un tiempo de recias privaciones, el cuerpo de Ginés se obstinó en saltarse a lo bruto los dictados de la naturaleza, mostrándose exultante a pesar de la carencia de alimentos, siempre en discordia con su voraz apetito. Pronto alcanzó el crío las dimensiones de un gigante, quedando el niño, que siempre fue, atrapado sin remisión en una fortaleza de recia piel, de músculos vigorosos y de huesos rotundos, como las princesas de los cuentos quedan cautivas por los siglos en las torres de los castillos, en vano esperando a ser liberadas por príncipes que nunca pensaron acudir en su auxilio. Desde el fondo abisal de sus enormes ojos negros, Ginés contemplaba asombrado cuanto sucedía a su alrededor día a día, semana a semana, mes a mes. Él, armado de una mirada inocente, torpe espectador de su anodina existencia. Por entonces fue muy comentada en el pueblo la proeza, que muchos tildaron de locura, de don Leocadio, el maestro. El buen hombre dictaminó que antes de que el cerebro de Ginés quedase sumido en la oscuridad absoluta, era preferible que en el interior de su cabeza prendiese algo de luz, aunque fuese tan debilucha como la que desprende una mariposa de aceite de las que se encienden en los cementerios de pueblo para que los muertos no queden a oscuras por toda la eternidad. Gracias a esta valiente gesta, propia de un profesor adelantado a su tiempo, aunque también a la tenaz insistencia que mostró don Leocadio frente a los padres de Ginés, el muchacho vivió la insólita experiencia de sentarse en un pupitre del único grupo escolar de la aldea, al que los padres mandaban a sus hijos más por desidia y por tenerlos alejados de las alacenas, que por convicción de alimentar sus mentes con la sabiduría que pudiese derrochar un maestro rural, que siempre andaba muerto de hambre. Así, sin esperarlo, Ginés se vio en la escuela junto a las otras criaturas más espabiladas del vecindario, las que, sin ser unas lumbreras, tenían algo más de luces que él. Durante esa época insólita, Manolita fue compañera de banco, pero sobre todo compinche de travesuras de Ginés. La cría jamás prestó atención a la diferencia de edad y de tamaño entre ambos. Incluso malgastando paciencia infinita, la niña enseñó al muchacho a escribir sus nombres. Ella era una nena sociable, pero toda la chiquillería del pueblo se había conjurado en darle de lado por ser la hija de Eufrasio, el torcío, el borracho más empedernido de la comarca. Tenía la pobre zagala motivos sobrados para ser la más desdichada de todas las niñas en un lugar que parecía el fin del mundo, una heredad dejada de la mano de Dios y olvidada por las autoridades. Pero siempre se mostraba risueña, como solo ella podía serlo, incluso a pesar de que andaba en los puros pellejos, consumida por el hambre. Porque su tía Cesárea, que se hizo cargo de ella cuando la madre falleció a consecuencia de unas fiebres de Malta, la echaba a la calle justo antes de poner la comida en la mesa. Le decía a la pobre Manolita que fuera a jugar con las amiguitas, mientras la cría las buscaba, sin encontrarlas jamás porque todas estaban comiendo en sus casas. Se le pasaba la hora del almuerzo, y al regresar a su chamizo, ya no había nada de comer en los platos, salvo desperdicios que Manolita se zampaba a escondidas, y no sin antes disputárselos a las gallinas, a las cuales su tía cuidaba con más esmero que a ella misma, pensando en echarlas a la cazuela bien cebadas y mantecosas.
Aunque Ginés asistió a la escuela para sorpresa de propios y extraños, solo lo hizo el tiempo justo para que los niños y niñas se hartasen de ridiculizarlo de manera cruel. Sin embargo, Manolita no solo se mantuvo al margen de las burlas, sino que lo defendió con coraje, aun sin tener fuerza para ello. Mas si Ginés dejó de acudir a clase, no fue por su gusto, ni a pesar de las continuas mofas con que trataban de zaherirle, sino porque su padre, tozudo como pocos, se lo llevó de sopetón, sin consultar con nadie. Una buena mañana acarreó con él al monte, para que le ayudase en las labores de recogida de los restos de podas con los que preparaba las carboneras. A partir de entonces, Ginés nunca volvería a pisar el aula. «Este es más tonto que Abundio, pero es más fuerte que Sansón. Me vendrá bien allí arriba. Además, mejor conmigo trabajando antes que hecho un hazmerreír por las calles del pueblo en compañía de la hija del Torcío. Que mira que le he dicho 1000 veces que no ande con la cría de ese borracho, que la gente se fija y no se cansa de maliciar. Sopapo Samantha le voy a dar yo a este zangolotino hasta que aprenda a obedecerme», refería Osco, el padre de Ginés, a la madre del muchacho, tamborileando con su dedo amenazador sobre el pecho de la esposa y echando el aliento aguardentoso a la cara de la buena mujer, quien no pudo oponerse a que su hijo Ginés acabara casi convertido en una alimaña del monte, ya que el solo atrevimiento de abrir la boca para intentar que Ginés permaneciese bien pegado a sus faldas le costó un par de bofetadas por cuestionar la santa voluntad del marido. Lo cierto y verdad es que Ginés y Manolita acabaron siendo inseparables. El muchacho en todo momento dispuesto a pelearse con quien intentara molestar a su amiga e incluso, de ser necesario, a llevarse por delante a quien tratase de hacerle el más mínimo daño a la chiquilla. Cuando Ginés bajaba del monte con el cargamento de picón para los braseros, que su padre vendía en la carbonería y por los pueblos de la comarca, corría al encuentro de la niña, aun estando tiznado de carbón. Eso sí, no sin antes dar a su madre todos los besos pendientes y algunos más de propina. Ya no se separaban durante horas de juegos y risas por las calles del pueblo, o por los campos y huertos cercanos, siendo una de las diversiones preferidas de ambos coger cerezas, que se colgaban en las orejas como zarcillos, y mojarse los pies en las acequias por las que discurría el agua que bajaba de los heleros. Aquella inocente relación, sin embargo, levantó chismes malévolos entre el paisanaje, patrañas a las que Manolita y Ginés jamás prestaron oídos. La natural abulia que dominaba el pueblo durante casi todo el año solía disiparse con la llegada del buhonero Zunifredo. En las calles estallaba la algarabía de los niños y niñas cuando apenas intuían su presencia por los caminos de tierra y piedras que conducían al villorrio. Como un rebaño de cabras asustadas, las criaturas corrían neurasténicas hacia los confines de la aldea, allá por los albañales que lindaban con las tapias del cementerio, pequeño recinto sagrado que los lugareños levantaron bien lejos de las casuchas más rezagadas de la aldea, creídos como estaban de que sólo así podrían tener una opción de mantener bien alejada a la parca de sus hogares y lechos. Aquellas carreras se desencadenaban cuando la chiquillería escuchaba a lo lejos los sonsonetes melancólicos del chiflo de Zunifredo, un sujeto peculiar que solía acudir al pueblo en las vísperas de las fiestas patronales, durante las cuales montaba un estrafalario tenderete en la explanada con aspiraciones de plazoleta que había junto a la desvencijada casa consistorial. El buhonero Zunifredo era alto como un ciprés y enjuto como los juncos que bordeaban la ribera del Noreña, arroyo en el que los nenes solían bañarse desnudos o cazar ranas y de paso pescar alguna pulmonía en sus gélidas, cristalinas y alborotadas aguas. Tenía el quincallero unos modales embrutecidos por la irritación natural que definía su carácter. Daba la impresión de ser un muerto recién salido de una tumba mal sellada. La faz alabastrina y las mejillas carbonizadas por una barba incipiente
en la que su denso pelo mineral brillaba como una plaga de luciérnagas diminutas. Estragaban sus facciones los pómulos prominentes, pero sobre todo las ojeras cenicientas que se descolgaban bajo sus ojos, los cuales irradiaban una mirada afligida a través de pupilas que bien podrían ser las de una víbora presta a inocular un potente veneno a través de sus afilados colmillos. Zunifredo siempre llegaba al pueblo empujando un insólito carricoche verde, colmado su interior de baratijas originarias de lugares exóticos y de mercadería de hojalata, entre las que destacaban unas primorosas cajas de cobre agujereadas que colgaban de un mástil, la más vistosa, enorme y brillante, como si fuese el farol de un barco fantasma. Todas semejaban ser extrañas jaulas de pájaros, y en verdad eran jaulas, pero de grillos. Con formas insólitas, las cajas atraían la atención de la chavalería. Manolita solía quedarse encandilada por el incesante grillar de los insectos que llenaban la caja más grande, porque el buhonero Zunifredo, entre otras muchas cosas, se dedicaba a comprar grillos, sin que nadie llegara a saber jamás qué hacía el mercachifle con aquellos insectos. Los chiquillos eran sus principales proveedores. A cambio de golosinas, abastecían al buhonero con los grillos atrapados por ellos durante las semanas previas a su llegada al pueblo. Manolita y Ginés rondaban al buhonero tanto o más que los otros críos. Perdían la noción del tiempo curioseando los objetos que el hombre exponía en las vitrinas del carricoche verde. Incluso en más de una ocasión, Ginés cobró algún que otro manotazo de Zunifredo por toquetear la mercancía, el buhonero siempre comportándose con él como un auténtico cascarrabias. «Ya está el tonto del pueblo convertido en mi sombra. ¿Será posible? ¡Maldita sea mi puñetera estampa!», acostumbraba a gritarle el buhonero. Sin embargo, Zunifredo solía mostrarse amable con Manolita, incluso cariñoso, tanto así que sin venir a cuento le regalaba cartuchos de cacahuetes garrapiñados, los mismos que ella compartía con Ginés para disgusto del mercachifle. El año que aconteció el hecho, la primavera y el verano, como si tuviesen criterio propio, determinaron armonizarse en una sola estación. Las lluvias se sucedieron torrenciales, haciéndose imposible dirimir si los aguaceros caían desde el cielo hacia la tierra, o si por el contrario ascendían de la tierra al cielo. Las cosechas quedaron arrasadas, los campos anegados. Las inundaciones acarrearon pobreza sobre penuria a las ya de por sí maltrechas despensas del vecindario. Las fiestas patronales quedaron pasadas por agua. Zunifredo no apareció por el pueblo hasta que los turbiones se apaciguaron, ya cuando los soplos postreros de aquel verano frustrado andaban inventando brisas que removían las precoces hojarascas de un otoño prematuro. Por supuesto que ningún niño aguardó con su botín de grillos la llegada de Zunifredo, pues los constantes aguaceros hicieron que los insectos no emitiesen sus cri-cri nocturnos, quedando a salvo de ser capturados por los zagales, quienes andaban deseosos de echarse una golosina a la boca para así diluir el amargor de los juegos malogrados por el mal tiempo. El buhonero sí que llegó con su caja de cobre, colmada esta de grillos que fueron aprehendidos en otras tierras, donde las temperaturas sí cumplieron con lo que se esperaba de ellas, incitando a cantar a los grillos más de lo que solían hacerlo. Aquella visita, no obstante, fue rápida, como una súbita y fugaz ventolera. Zunifredo se esfumó con la misma urgencia que llegó, y no volvió a ser visto de nuevo por el pueblo hasta pasadas unas semanas. Entonces las veredas amortajadas por las hojas secas de los álamos y las ramas de los robles revestidas por pámpanos embadurnados por la pátina de tonos ocres y cobrizos que progresa anunciando el furor del otoño. El día que el mercachifle volvió a poner sus pies en la aldea, las temperaturas fueron inusualmente altas para la época. Prueba de ello fue que los grillos que llevaba en la caja de cobre estuvieron cantando toda la noche, sin que su instinto tuviese en cuenta que fuese otoño,
y lo hicieron de manera tan estridente que nadie logró conciliar un sueño apacible debido a que el chirriar de los grillos de Zunifredo enardecieron el grillar de los grillos silvestres, que hasta entonces andaban como depresivos y confinados en sus nidos, tras sufrir un periodo de lluvias tan pertinaces y de temperaturas tan inusualmente bajas, que dieron al traste con un estío que solo cumplió su cometido en los almanaques. Aquella fue la primera vez que en el pueblo se oyeron cantar a los grillos en otoño, los vecinos entendiendo aquel asombroso e intempestivo canto como un mal presagio. Al día siguiente, el véspero ya cubriendo el pueblo con un sudario de azafrán, Ginés y Manolita desaparecieron de la faz del pueblo. La gente temió lo peor. Según algunos proclamaron, al fin se habían cumplido los malos augurios, lo que las malas lenguas dijeron que habría de pasar tarde o temprano entre Manolita y Ginés, una relación que, según vaticinaron las malas y agoreras lenguas, habría de acabar en tragedia. Tras horas de búsqueda, al amanecer encontraron a Ginés llorando desconsolado junto al arroyo Noreña, su ropa y sus manos manchadas de sangre. Con la vista extraviada, sin un hilo de voz, señalaba un punto concreto al otro lado del cauce. Entre los juncos hallaron el cuerpo sin vida de Manolita, la chiquilla semidesnuda y estrangulada. Junto a ella encontraron, como cuentas de un rosario roto, cacahuetes garrapiñados, esparcidos como simientes de desdicha. La noche en que las mujeres velaron el cadáver de Manolita, el silencio se desplomó sobre el pueblo como una borra plomiza de desazón. Callaron súbito los grillos que habían osado cantar en otoño, los unos, los de Zunifredo, porque el buhonero desapareció con ellos y con el carricoche verde, dando la impresión de que la tierra hubiera dado cuenta de él en sus entrañas. Los otros, los silvestres, porque se metieron en sus nidos para no dejarse oír durante los meses siguientes. Así nació entre los lugareños la superstición de que cuando los grillos cantaban en otoño, lo hacían solo para anunciar la muerte de alguien. Volvieron a cantar los grillos de forma neurasténica 3 años más tarde del suceso, durante los primeros días de octubre, justo cuando las casas comenzaron a ser engullidas por el pantano recién construido, y no cesaron de grillar hasta que el campanario de la iglesia quedó completamente sumergido bajo sus aguas de color turquesa, certificándose así la muerte del pueblo en pleno otoño, y dando plena certitud a tan peculiar superchería. Epílogo. 30 años después del brutal asesinato de Manolita, y tras un periodo de pertinaz sequía, al comienzo del otoño emergieron los restos del pueblo, apocalípticos entre las aguas turquesa del pantano. Las calles, otrora llenas de vida, aparecieron enjalbegadas por un lienzo de légamo y musgo. Conocida la noticia, acudieron al lugar los antiguos vecinos, quienes nunca perdieron la fe en que la vida les daría la oportunidad de volver a poner los pies en la tierra que los vio nacer, de reencontrarse con su pasado antes de que la muerte se apoderase de todos ellos. Lo que les narre a continuación de estas líneas, ustedes deciden si creerlo o no. Yo mismo dudo si lo acontecido no fue sino fruto de una enajenación colectiva, pero lo vivimos tal como voy a contarles. En la casa que perteneció a la familia de Ginés, justo en la dependencia donde estuvo ubicada la carbonería, y bajo una gran montaña de carbón vegetal que parecía estar fosilizado, fue descubierto un saco de arpillera que, extrañamente, sorteó incólume los efectos devastadores del agua. En su interior hallaron el esqueleto de un hombre que, a la vista de las dimensiones de los huesos, en vida tuvo que ser alto como un ciprés. Tenía el cráneo machacado. Junto a él había una primorosa caja de cobre agujereada. Todos reconocieron la gran jaula de grillos del buhonero Zunifredo. A pesar de los lustros que llevaba sumergida, permanecía reluciente,
aunque su superficie estaba abollada y teñida por lamparones de sangre que parecía recién derramada. Nos embargó la certitud de que, con aquella caja de cobre agujereada, alguien había destrozado el cráneo del hombre cuyo esqueleto fue descubierto dentro del saco. Al ser abierta la caja de cobre agujereada, de su interior manó un vaho gélido semejante a una bruma de relente. Lo que ocurrió a continuación yo no lo vi, pero hubo voces que afirmaron, incluso con juramentos de por medio Biblia en mano, que parejo a aquel aliento de helor, que a todos nos escarchó la sangre, escapó un sinnúmero de grillos fantasmagóricos que parecía haber emplazado una madriguera atemporal e invulnerable en dicha caja de cobre agujereada. Insisto, cada uno de ustedes es libre de dar crédito o no a lo que acabo de narrarles, pero lo que sí es una certeza irrefutable es que una miríada de grillos, aliados en una plaga espectral que solo Dios sabe de dónde surgió, se posó sobre el alféizar del ventanuco de la celda del manicomio donde estaba recluido Ginés, olvidado y apartado del mundo tras haber sido acusado de la muerte de Manolita. Allí estuvieron los grillos cantando toda la noche. Con las primeras luces del rosicler, se volatilizaron como una niebla asaeteada por el sol. Y al romper el alba, encontraron muerto a Ginés. Su rostro permanecía sereno, dominado por un gesto de absoluta quietud, sus labios esbozando una sonrisa inocente. En el suelo terroso de la celda, Ginés había escrito con el dedo, y con trazos firmes y perfectamente reconocibles, su nombre y el de su mejor amiga, Manolita. Junto a ellos había esparcido un cartucho de cacahuetes garrapiñados.